La gente que invitamos y acepta me despierta una gran admiración por lo que saben y cómo han hecho para llegar a saberlo, y cómo lo saben explicarlo, y además querer explicárnoslo a nosotros de forma totalmente desinteresada, porque sí. Y esto creo que es muy de agradecer. Eh, Daniel Greenberg nos va a hablar hoy de genes, enfermedades, Nerdentals y COVID-19. Él es catedrático de genética de la Universidad de Barcelona, ahora es emérito, ha pertenecido al Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, y sus líneas de investigación han sido las enfermedades lisosomales, perdón, las enfermedades óseas, la discapacidad intelectual. Ha sido un gran investigador y se graduó en biología en el año 81 por la Universidad de Barcelona, obtuvo su título de doctor en genética por la Universidad de Barcelona en el 86 y entre los años 87 y 90 realizó una estancia postdoctoral en el Imperial Center Research Fund de Londres, donde estudió los mecanismos de regulación, transcripción del gen INT2, no sé qué quiere decir, igual él lo explica, responsable del tumor de mama del ratón. Eh, Esto lo estoy leyendo, Daniel, lo saqué de algún lado, si hay algún error, me lo corrige. Desde el año 90 es profesor de la Universidad de Barcelona como profesor titular hasta el 2008 y como catedrático desde 2008 hasta la actualidad, que es emérito. Él ha liderado un grupo de investigación en genética molecular humana, un grupo reconocido como Grupo de Calidad por la Generalitat de Cataluña y grupo de CIBERER, que quiere decir Centro de Investigación Biomédica de Red en Enfermedades Raras, del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Investigación del San Juan de Dios, San Juan de Dios, que es el hospital pediátrico más importante de aquí, donde estudió las bases genéticas y moleculares de las enfermedades monogenéticas y complejas, la generación de modelos y de nuevas estrategias terapéuticas. Como veis, toda su formación genética es una genética muy especializada en enfermedades raras y hoy ha tenido, digamos, la bondad y digamos, el desinterés y interés al mismo tiempo de prepararse la charla de hoy, que va de genes, enfermedades, Nerdental y COVID. Me dijo que va a explicar lo que hace, va a explicar la relación del genoma, los Nerdental y la inmunidad, el origen de los virus, y ha tenido de alguna manera la eh, buena voluntad de responder a las preguntas que le hagamos, que son muchas seguramente, y que accederá a responder todas las que él sabe, seguramente son mucho más que lo que sabemos nosotros de estos temas que son tan novedosos y tan movidos, ¿no? Cuando quieras, Dani. Hay una cosa que quiero resaltar, que es que Daniel eh, tiene un gran mérito, yo lo admiro mucho porque Daniel estudió en Buenos Aires, empezó la carrera de biología en Buenos Aires y le interrumpió en segundo año, en los años 70. Y se vino a Barcelona y comenzó su carrera nuevamente con 28 años. Eh, Ha llegado, yo creo que a lo máximo que se puede llegar dentro de su carrera, ser catedrático, ser emérito, ser investigador, es un crack. Esta ruptura, digamos, en la vida de lo que le tocó vivir en aquella época, el compromiso que asumió y la necesidad de emigrar y recuperar el tiempo y,
digamos, terminar su carrera, que empezó a los 28 años. Yo creo que habla mucho de su espíritu de lucha. Y bueno, como muchos de los aquí presentes. Bueno, lo digo esto autorizado por él, porque en su currículum no está. Gracias, Daniel. Muy bien. Gracias, Juan, por la presentación. Sí, Juan me preguntó si podía decir que había dejado la carrera porque me dediqué a militar, como muchos de los que están ahí escuchando, y en todo caso decir que tuve la suerte de poder retomarla casi 10 años después, y bueno, todo lo demás es lo que está en el currículum. Quizá lo más importante es lo que pasó antes, pero no es el tema de hoy en todo caso. ¿Se escucha bien? Porque me he quitado el pinganillo este. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno. Entonces, si les parece, voy a compartir la pantalla y empezamos un poco a hablar de esto. Bien. En primer lugar, digamos, le puse como título genes, enfermedades neandertales y COVID-19 por varias razones. En principio, Juan me había dicho que quería que hablara un poco de genética, que hablara un poco de neandertales, que se tocó en una charla anterior y había cosas que no quedaban claras. Y bueno, COVID-19 porque obviamente es el tema de este grupo. De hecho, también este título está ordenado, por un lado, en la misma forma en que iré contando las cosas, pero también tiene mucho que ver con lo que sé y lo que no sé, o sea, mis conocimientos. Va en orden decreciente. Yo de genes creo que sé bastante, por lo menos hace casi 40 años que trabajo en eso. De enfermedades más o menos, porque colaboramos siempre con muchos médicos que son los que nos dicen cómo son estas enfermedades y juntamos nuestros conocimientos genéticos con los de ellos, de enfermedades. En tercer lugar, de neandertales, algo hemos hecho y puedo contar alguna cosa, pero sé bastante poco. Y de COVID-19 no sé nada. O sea, vine a este grupo para enterarme y gracias por todo lo que me he ido enterando. El resto de lo que sabemos todo por los diarios y tal. Entonces, la idea es tratar de explicar de alguna manera cómo los genetistas identificamos los genes responsables de las enfermedades, tanto las monogénicas, o sea, las hereditarias, como las complejas. Luego hablar un poco de neandertales y denisovanos, siguiendo con lo que contó Alberto Korenfeld hace unas semanas, y luego ver cómo eso se refleja en el caso del COVID-19. Y al final un pequeño apartado, porque en la charla de Alberto hablaba de qué es lo que nos hace humanos, y alguna gente dijo que, bueno, al final no había dicho qué era lo que nos hacía humanos, de hecho no lo dijo porque no se sabe, pero bueno, pondré algún ejemplo de por dónde pueden ir los tiros. También decirles que puede ser que haya partes, no sé, según el conocimiento de cada uno, que pueda sonar un poco a chino. Por mí, me pueden interrumpir, hacer preguntas durante la charla sin ningún problema, lo que les parezca mejor para poder seguir. Muy bien, de nuestro trabajo voy a ir muy a las características generales, no entraré en ningún detalle. Nosotros como objetivo en el grupo teníamos y tenemos la identificación de los genes responsables de enfermedades y por supuesto sus mutaciones. Luego, comprender el mecanismo patogénico en las células apropiadas, ya hablaré algo de eso, y si es posible ensayar algunas estrategias terapéuticas, aunque eso no será el tema de hoy. Muy bien. Nosotros trabajamos tanto en enfermedades raras, monogénicas, hereditarias, mendelianas, como quieran decirle, como en complejas. Entre las enfermedades raras, por ejemplo, aquí tenemos dos mellizas afectadas de Niemann-Pick tipo C, que es una enfermedad de acúmulo lisosomal. Para la charla de hoy esto es irrelevante. Y tal vez el tema que tocaré un poco con más detalle es lo que estamos haciendo en discapacidad intelectual, en particular un síndrome que se llama el síndrome de Opitz-C, y que ahora comentaré algo más, pero no mucho. Eso es por el lado de las enfermedades monogénicas. Por el lado de las enfermedades multifactoriales o complejas,
nosotros nos hemos centrado en la genética de la osteoporosis, siempre trabajamos en colaboración con hospitales, para las enfermedades raras, mucho con San Juan de Déu, como ya se ha dicho. En el caso de osteoporosis, nuestra colaboración es con un grupo del Hospital del Mar, de Adolfo Díaz Pérez, Xavier Nogués y Leo Meliboski, que está entre la audiencia de hoy, que seguimos siempre muy en contacto. Muy bien, primera pincelada sobre enfermedades monogénicas hereditarias. Y me centro en cómo encontramos los genes responsables de esas enfermedades. Hasta hace unos 10 años, la única posibilidad de encontrar un gen, cuando no teníamos ni idea cuál era el gen responsable de la enfermedad, era mediante un sistema muy complejo que se llama análisis de ligamiento, que por supuesto no voy a explicar, y si alguien quiere lo discutimos después, pero requería que hubiera familias muy numerosas con muchos afectos, como estos dos casos de retinitis pigmentaria, o retinosis pigmentaria, o retinosis pigmentosa, que para poder encontrar el sitio del genoma donde estaba el gen, tuvimos que aplicarlo solo en este tipo de familias. Claro, la mayor parte de las familias no son así de grandes y no se podía hacer ningún estudio. En los últimos años, todo ha cambiado gracias a que apareció lo que se llama la secuenciación del exoma, y con eso estamos encontrando los genes de muchas de las enfermedades hereditarias. Esto consiste en secuenciar todo el exoma, y en algunos casos podemos discutir también secuenciar el genoma. Pero, ¿qué es el exoma? De genética no voy a hablar mucho, pero un par de pinceladas de genética básica voy a meter, solo un par, y aquí viene una de ellas. O sea, por si alguien no lo recuerda, les digo que los genes son trozos de DNA que están dentro de los cromosomas. Los cromosomas, que sería esta doble línea de aquí, son enormes, larguísimos. Aquí mostramos un trozo. Y cada gen está compuesto por los exones y por los intrones que están entre los exones. Los rectángulos son exones, la línea doble esta del medio son intrones. Y lo que codifica proteínas son los exones, por lo tanto es lo que nos interesa. Y entonces vamos a secuenciar todo el exoma, es decir, todos los exones, y obviar los intrones. Solo para recordar, digamos, cuando un gen se transcribe, que es pasar de DNA a RNA, tenemos un RNA que incluye los intrones, pero luego hay un proceso que se conoce como splicing, que elimina los intrones y pega los exones. Este RNA mensajero es el que va al citoplasma y se traduce a proteína. Aquí acabo la parte de genética básica, pero lo que nos interesa queda claro que son los exones. Y aquí los intrones los dibujé muy pequeñitos, pero son muy grandes. Por ejemplo, en uno de los genes que estaba en uno de los lugares que encontramos en esas familias originales de retinitis pigmentosa, vemos cómo los exones son estos rectangulitos pequeñísimos, está a escala esto, y los intrones son todos estos trozos. O sea que si solo secuenciamos exones, nos ahorramos un montón. Y además de los espacios que hay dentro del gen, que no nos interesan demasiado, también lo podemos discutir después, si aquí agarramos un trozo del genoma humano, vemos que hay varios genes, cada uno con sus exones y sus intrones, que son mucho más grandes, pero además, entre gen y gen hay todo un espacio que en principio es lo que se llama DNA basura, que también podemos discutir. Pero lo concreto es que si solo secuenciamos los exones, secuenciamos mucho menos que si incluimos también los intrones y los espacios entre genes y genes, que a veces son mucho más grandes que esto, etc. Muy bien. Dicho esto, entonces, con un esquema así de libros y tal, el genoma representa una cantidad de nucleótidos, de pares de bases, que es la unidad básica, y no me refiero a la peronista, sino aquí a la del DNA que hay en nuestro genoma. Entonces tenemos 3.000 millones de pares de bases, o sea, 3.000 megabases en el genoma, y solo 30 megabases en el exoma. O sea que es una parte muy pequeña. Muy bien. Dicho esto, solo cuento un ejemplo. Estudiamos lo que era una enfermedad que se llama síndrome de Opitz-C, y una muy relacionada que es el síndrome de Boring-Opitz. El mismo John Opitz, que es el que describió los síndromes estos, nos mandaba las muestras de las familias para que las estudiemos, porque los síndromes de Opitz y de Boring-Opitz estaban descritos por sus características clínicas, pero no se sabía cuál era el gen.
Nos pusimos a trabajar en ello, y lo hago muy corto, digamos, este es todo el grupo de familias que teníamos, y las que están marcadas en verde son las de OPIT-C, para encontrar el gen. Pues bien, por un lado nuestra sorpresa fue que casi cada familia tenía un gen distinto, o sea que OPIT-C es una entidad clínica, pero no genética, o es heterogénea genéticamente. Pero lo único que quiero contar aquí es que el método es muy exitoso. Prácticamente todos los casos los hemos resuelto, nos quedan algunos que quedan por ahí, pero el método va perfecto. Por supuesto, luego hay que buscar la mutación, no voy a hablar de esto, solamente les muestro un cromatograma para que vean cómo vemos las mutaciones, por lo menos en una de las aproximaciones técnicas. O sea, aquí tenemos un individuo sano que en este trozo que he marcado tiene 2A, las A se muestran en verde, 2 adeninas, y un paciente tiene, en vez de 2A, aquí tiene una A, pero la otra tiene una A y una G en negro, que están superpuestas, porque es heterocigoto, tampoco entro en el detalle. Y tenemos cuando lo secuenciamos forward hacia un lado y reverse hacia el otro, y en los dos casos vemos lo mismo. Pues bien, así vemos las mutaciones, y no voy a seguir aquí entrando más en detalle. Vale, y lo último que cuento de las enfermedades monogénicas, porque tocará algo que comentaré al final, y que, porque el resto será enfermedades complejas, como veremos, es que una cosa que nos interesa es trabajar en las células adecuadas. Cuando queremos estudiar qué pasa con las mutaciones en estos genes, trabajamos en las células que más nos importan. Pero claro, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, las células son las células cerebrales, y no podemos acceder a las células del paciente. Entonces lo que hacemos es, a partir de fibroblastos de la piel, que se sacan fácilmente, no es muy doloroso, y los cultivamos, los convertimos con un método que ahora está muy puesto a punto, que es la generación de células inducidas pluripotentes, células madres inducidas pluripotentes. Estas se pueden diferenciar luego a cualquier cosa, en nuestro caso las diferenciamos a neuronas, y luego, una vez que las tenemos diferenciadas, una posibilidad sería curarlas si tienen una mutación y reintroducirlas en el paciente. Esto es muy complicado, éticamente complicado también, y también lo podemos discutir. Nosotros no hacemos eso, sino que las usamos simplemente como modelo de enfermedad para probar tratamientos, etc. De esto hablaremos después. Les muestro solo una foto para terminar este capítulo. Estas son unas neuronas derivadas de células inducidas pluripotentes que generamos a partir de fibroblastos de pacientes con un síndrome también de acúmulo lisosomal, que es una mucopolisacaridosis, el síndrome de San Filipo C. Generadas estas por CRISPR-Cas, que es otra historia que no voy a comentar, salvo que alguien quiera. Muy bien, o sea, en las monogénicas lo tenemos bastante fácil, digamos, es decir, sabemos cómo encontrar los genes. ¿Qué pasa con las enfermedades multifactoriales o complejas? Y es lo que hablaremos de aquí hasta el final. Para empezar, aquí no hay un gen responsable de la enfermedad. Estas enfermedades comunes, como la osteoporosis que decía antes, puede ser la diabetes, tipos de cáncer, enfermedades de infarto de miocardio, etc., son todas enfermedades donde lo que hay son variantes en distintos genes, los llamamos polimorfismos, y también lo podemos discutir si hace falta, y que lo que proporcionan es una susceptibilidad a tener la patología. Ya no es determinista, como en el caso de las monogénicas, sino que aquí la cosa es mucho más sutil. También hay que decir, antes de seguir, que esta clasificación extrema, monogénicas y multifactoriales, es también un poco esquemática. Las cosas son bastante más grises, y de esto también da para bastante. Pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Entonces, ¿qué hacemos con estas enfermedades? Pues bien, lo que se está haciendo desde hace unos años es identificar, mediante estudios de asociación a lo largo de todo el genoma, los genes que proporcionan estas variantes que tienen que ver con la patología. Esto se llama GWAS, Genome-Wide Association Studies, y sobre esto hablaremos en los próximos minutos. La idea de este tipo de estudios es la siguiente. Tenemos una población control y una población con la enfermedad. Se sacan muestras de DNA, por supuesto, de todos ellos, se introducen en un chip por una metodología muy compleja que tampoco voy a explicar, y que además ya no lo hacemos nosotros, sino que lo mandamos a centros especializados, y nos devuelven los datos que van sobre todo centrados en encontrar qué puntos en el genoma tienen una
diferente expresión o una diferente presencia de ciertas variantes en los casos y en los controles. Y cuando eso supera un umbral, consideramos que ahí hay un punto que está asociado a la enfermedad. Los resultados se presentan muchas veces como este tipo de imagen que se llaman Manhattan Plot, porque parece la skyline de Manhattan con muchos edificios, y esta línea de aquí es el límite de significación, y todo lo que esté por encima son sitios que están asociados a la patología o al fenotipo que estemos estudiando. Esto en particular es de un trabajo sobre osteoporosis, y lo que estamos mirando es la asociación a la densidad mineral ósea, pero podría servir para cualquier otra cosa, como veremos enseguida con respecto al COVID. Aquí hay un gen, el LRP5, que según como vayamos de tiempo, cuento porque sobre este hicimos un trabajo con los neandertales, pero lo marco para que lo tengáis en el recuerdo, para que lo tengan en el recuerdo que hay que hablar en Argentina. Muy bien, ¿qué se consigue con todo esto? Se consiguen identificar variantes en todo el genoma que están asociados a la enfermedad. ¿Y para qué sirve? Por un lado, podemos calcular lo que se llama el Polygenic Risk Score, es decir, el score de riesgo poligénico, donde si para una enfermedad concreta encontramos, por ejemplo, 40 sitios en el genoma que están relacionadas, pero claro, en cada uno de estos sitios puede haber dos nucleótidos distintos, una adenina o una guanina, etc. Y decidimos, por ejemplo, que la guanina es la de riesgo. Pues sumamos aquí cuántas variantes de riesgo tienen. Y con esto llegamos a un número y vamos viendo cómo a medida que tenemos más cantidad de variantes de riesgo, hasta llegar a las 40 en este ejemplo, tenemos más posibilidades de que tenga diabetes de tipo 2 en este ejemplo. O sea, esto nos sirve para poder predecir, y ya pueden ir pensando que esto en COVID, si encontramos genes que impliquen que la enfermedad va a ser más grave, podemos tomar decisiones clínicas a priori, es decir, esta persona seguramente va a tener una enfermedad grave, hay que hacer esto y esto antes, opciones terapéuticas, etc. Y por otro lado, al descubrir nuevos genes que estén implicados en la enfermedad, descubrimos nuevas rutas metabólicas, nuevas dianas terapéuticas, etc. Muy bien, esto es un poco la idea general de lo que hacemos con las enfermedades. Con las monogénicas, mediante exoma encontramos los genes, con las complejas, mediante GWAS, encontramos sitios en el genoma que están asociados. El gen no está tan claro, ya veremos enseguida. Muy bien, entramos en los neandertales y los denisovanos. Como dijo Alberto el otro día, y más o menos se sabe, digamos, a partir de un antepasado común que seguramente ocurrió, que habla de 1 millón, yo diría un poco menos, 600, 700, 1000 años before present, antes del presente, se separaron dos ramas, una que dio lugar a los neandertales y luego a los denisovanos y probablemente a otras especies, y otra que se mantuvo, digamos, la línea que va a dar lugar al hombre moderno, perdón, que somos nosotros. Hace 300.000 años y también después, pero bueno, los años los dejamos un poco en el aire, los hombres que dieron de la rama que dio el hombre moderno se fueron de África. Algunos quedaron en África y otros se fueron de África. Y de los que se fueron en África, algunos no llegaron, los que no llegan aquí abajo se han extinguido, como estos de aquí, y otros se mantienen y luego se fueron dividiendo en europeos, asiáticos del este, asiáticos del sudeste. Ya digo, no me voy a meter mucho en este tema. Pero lo que ya se comentó en la charla de Alberto el otro día es que hubo momentos en que hubo relaciones sexuales productivas entre los neandertales y los humanos modernos, y también entre los denisovanos y los humanos modernos, también entre denisovanos y neandertales, etc. Entonces, digamos, para el tema del COVID, igual si viene de los neandertales o no, nos puede dar lo mismo, pero desde el punto de vista científico es interesante y por eso lo hemos traído aquí. La idea es ver qué pasó con esos trozos de genoma que entraron en el genoma de los humanos modernos. Y aquí es donde tengo, bueno, esta es una segunda imagen de lo mismo, puse las dos porque esta es más bonita, pero más confusa quizás, pero aquí lo que muestra es los 3 genomas de neandertales que tenemos,
y el de denisovanos, porque aquí estamos hablando, ojo, de neandertales, de denisovanos, y nos estamos mandando la parte de que estamos hablando de una especie completa, y realmente hablamos de 3 tipos, o sea, 3 neandertales, que tenemos el genoma completo, y un denisovano. Ahora tenemos algunos más, pero es bastante, digamos, poco serio hablar de esto como si tuviéramos toda la población de neandertales, como si tenemos todas las poblaciones humanas modernas. Pues bien, segundo y último toque de genética general, solo para que entiendan lo que viene después. En un momento de la meiosis, que es el proceso mediante el cual las células que son diploides pasan a haploides para hacer los espermatozoides y los óvulos, en un momento de esa meiosis, los cromosomas homólogos se aparean y intercambian material. O sea que lo que va pasando va a ser una mezcla de estos cromosomas originales. Por ejemplo, si tenemos aquí los padres, la generación paterna 1 y paterna 2, con los colores del Barça, que en este momento no es el más adecuado para hablar del Barça, pero dejémoslo ahí. Podemos, si hay algún cuervo, y me consta que hay por lo menos uno en la audiencia, podemos pensar en San Lorenzo. Digamos, vemos que la generación filial, los hijos de estos padres, tienen un cromosoma paterno y uno materno. Aquí no hay tutía. Pero luego en la generación siguiente ya se empiezan a ir mezclando, y entonces los cromosomas ya no son rojos o azules, sino que son una mezcla de esto. Y después de muchas generaciones tenemos ya todo un conjunto de fragmentos que se van heredando de esta manera. Muy bien. Aquí es donde entra el tema de si lo que viene de los neandertales es adaptativo, sirvió para mejorar las perspectivas de vida de los humanos modernos o no. Si tenemos, digamos, para empezar, los entrecruzamientos entre humanos y neandertales fueron muy poco frecuentes. Por lo tanto, lo que pasó en verde es lo que pasó de los neandertales a los humanos modernos, es muy poco. O sea, la mayoría de los humanos, todo ese trozo gris, no recibió nada, y alguno recibió esto. Si ese trozo no es especialmente relevante, simplemente por una cuestión numérica, con el tiempo se va a ir borrando y va a desaparecer. Y entonces, al poco tiempo, nos quedarán trocitos mínimos de eso que entró de los neandertales. Pero si eso que entró de los neandertales tiene una ventaja adaptativa, entonces rápidamente se expandirá en la población, y luego, a pesar de que esto se vaya fragmentando y mezclando, esto estará muy sobrerepresentado en los humanos modernos. Entonces, si está representado de esta manera en los humanos modernos, será que es adaptativo este trozo. Algo hay ahí que sirve para la evolución. Y en cambio, si no, esto no es así. Muy bien. Yo voy a hacer una cosa. Me voy a saltar ahora la parte de nuestro trabajo que hicimos sobre el género de RP5 y los neandertales, en colaboración con el grupo del Hospital del Mar, Leo Meribogi, que está presente, y Oscar Lao, que es un genetista de evolución humana. Me lo voy a saltar ahora para no confundir, paso a la parte de COVID, que es la que me interesa, y si quieren, después cuando discutamos, les cuento lo que hicimos con el RP5. Pero creo que ahora hasta podría confundir y no quiero que se haga muy largo. Ya me dirán ustedes después si lo quieren discutir o no. Entonces, me lo salto esta parte y voy directamente al final de la historia, y cuando termino me dicen si quieren que cuente esa parte también. Entonces, vamos a hablar del COVID-19. Y por supuesto de los neandertales, que era el tema que iba a mencionar. Muy bien. Claro, cuando, digamos, toda característica humana tiene un componente genético. Toda, absolutamente. O sea, todas las enfermedades tienen algo de genético. A veces digo a mis alumnos decir si una enfermedad es genética o no, no existe esa duda, porque todas tienen algo por lo menos de genética. Lo que pasa es que las monogénicas, hereditarias, mendelianas, tienen mucho de genético, y las multifactoriales, algunas tienen más y otras tienen menos, pero siempre hay algo. Es decir, la causa del COVID-19 es el virus, no hay tutía. Después podemos discutir la genética del virus, que también importa. Pero desde el punto de vista humano, si te infectas con el virus y no te pones mascarilla, puedes tener la enfermedad. Pero ¿por qué algunos tienen la enfermedad grave y otros no? Y ahí es donde juega lo del componente genético. Entonces, como dije antes, la forma de estudiar los genes implicados en enfermedades complejas, multifactoriales, es mediante un GWAS, un Genome-Wide Association Studies. Muy bien, se hizo ese estudio, se hicieron varios, y
El primero que voy a comentar es un trabajo del 2020. Realmente el trabajo fue un poco anterior, y Seberg y Pavo hacen este estudio que comento ahora. Pavo, recuerdan de la charla de Alberto, que es un famoso evolucionista humano, digamos, que es el que sabe más de neandertales y tal. Muy bien. Hicieron ese estudio de todo el genoma. Esto quiere, cuando muestro el Manhattan plot que decíamos, cada uno de estos es un cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 22. Los cromosomas sexuales es más complicado y en general no se incluyen. Muy bien, aquí lo que pasa es que en vez de un Manhattan plot, es lo que algunos llaman un Dubai plot, ¿no? Es una torre en medio del desierto, porque solo apareció una única señal en todo el genoma en el primer estudio. Después aparecieron otras. Este está en el cromosoma 3. Muy bien, se miró qué había en esa región, hay una serie de genes, no se sabe muy bien qué pueden hacer estos genes, en esta parte la cosa no quedó clara. Ahora, esto es un factor de riesgo. ¿Por qué digo un factor de riesgo? Podría ser un factor protector, pero como vamos a ver enseguida, esto que se heredó de los neandertales, la versión que tienen los neandertales es precisamente la de la enfermedad, y eso confunde un poco y lo discutiremos enseguida. Muy bien, hicieron un estudio de haplotipos. Haplotipos quiere decir el conjunto de variantes cercanas, que suponemos que todas vinieron en este caso de los neandertales, y ellos lo que muestran aquí es que había unas pequeñas variantes, hay 4 haplotipos muy cercanos en los humanos modernos, todo esto son humanos modernos, y cuando buscamos cuáles son las variantes que están más parecidas a esta, no encontramos ninguna de los humanos modernos que no sean ellos mismos, y en cambio aparecen los 3 neandertales que les contaba antes. El más cercano es el neandertal que se encontró en una cueva en Croacia. Por esto ellos deducen, y con una serie de estudios mucho más complicados, que realmente este trozo del genoma vino de los neandertales. Cuando empiezan a ver en el mundo quién tiene este trozo de genoma, por supuesto en África no está, porque los neandertales prácticamente, bueno, vamos a dejar que los neandertales no se cruzaron con africanos, por lo tanto, perdón, en África esto no está. Pero en el resto del mundo tiene frecuencias variables. No voy a entrar en mucho detalle, aquí hay alguna duda, no se entiende por qué hay más en el sur de Asia y no en el este, pero una cosa interesante es que el lugar donde se lo encontró como más prevalencia fue en Bangladesh. Esto de aquí es lo máximo. Y cuando se hizo un estudio de personas originarias de Bangladesh en el Reino Unido, se vio que tenían el doble de riesgo de enfermedad grave que el resto de la población. Por lo tanto, parecería ser que confirma que tener este haplotipo, este grupo de variantes, es perjudicial. Un segundo y último estudio que voy a comentar, también hecho por los mismos autores. Primero vino el trabajo general, donde aquí el Manhattan plot es un poco más Manhattan plot, porque además de la señal máxima que hay en el cromosoma 3, aparecen unas cuantas más. Y lo que hicieron otra vez Pavo y colaboradores es ver cuál de estas tenía posibilidad de que hubiera venido de los neandertales. Y la mayoría, que hay como 6, no lo tenían, no venían de los neandertales, pero encontraron otra más, Seberg y Pavo otra vez, que ven que esto es una introgresión de los neandertales. Aquí se vuelve a hacer el mismo estudio y ven todos los neandertales son idénticos prácticamente al haplotipo de los humanos modernos y diferentes del resto de los humanos que no tienen esto. Pero aquí la diferencia es que lo que vino de los neandertales es de protección contra el COVID-19. O sea, son 2 regiones, la del cromosoma 3 y la del cromosoma 12, que están implicadas en la enfermedad, pero la del cromosoma 3, lo que vino de los neandertales, es la forma, digamos, de riesgo, y en el cromosoma 12 es la de protección. De hecho, la de protección tiene más sentido, porque, por un lado, los genes que están en esta región son genes que participan en la lucha contra los virus. Es decir, aquí hay 3 genes, y en particular este que está en el centro de la región, que codifica una proteína que se activa por interferón y que destruye los virus. Pero además, desde el punto de vista evolutivo, hace mucho tiempo que se ha dicho que mucho de lo que vino de los neandertales eran genes que favorecían la lucha contra los virus. ¿Por qué? Porque cuando hubo esta
relación cercana, íntima, entre los neandertales, entre los neandertales, aquí gorditos, y los humanos modernos, le pasaron el DNA, por supuesto, a través de la relación sexual, pero también le pasaron los virus que tenían encima. Y entonces, lo que se seleccionó positivamente fueron los trozos de DNA que ayudaban a luchar contra los virus, que en este caso eran los virus que traían los propios neandertales. Por lo tanto, en esta imagen que usé antes, el ejemplo de aquí sería un trozo de neandertal, de genoma de neandertal, que pasó a los humanos, pero como ayudaba a que pudieran defenderse de una epidemia como la que tenemos ahora, que traían los neandertales, se murieron un montón de humanos que no tenían esto, y la cantidad de humanos que tenían ese trozo de neandertal fueron los que triunfaron, y por eso se ha fijado en la población humana con alta proporción estas variantes. Muy bien. Con lo cual, digamos que esto se explica bien para lo del cromosoma 12, para lo del cromosoma 13 es más difícil entender qué tenía de ventajoso ese elemento de riesgo. Quizás es de riesgo para el COVID-19, pero era protector para un virus que tenían los neandertales hace 50.000 años. Muy bien. Y ya para ir terminando, después si quieren retomamos algunas cosas, el último punto que quería comentar es esto que algunos me comentaban que había quedado un poco inacabado en la charla de Alberto Kohrenblit. O sea, hermosa charla, pero no nos dijo qué es lo que nos hacía humanos, que estaba en el título de la charla. Y no lo dijo porque, como dije ya el otro día, Alberto es una persona absolutamente seria y no lo dijo porque no sabemos qué es lo que nos hace humanos. Y yo no voy a desmentirlo, yo tampoco sé qué es lo que nos hace humanos, pero lo que les quiero mostrar en los próximos 2 o 3 minutos para ir acabando es alguna idea de por dónde pueden ir los tiros en este sentido. Y para eso, bueno, la pregunta, como os decía, quedó sin respuesta en una charla anterior, pero vamos a hablar de algunas pistas, y la que voy a comentar es la de un gen concreto, que es el gen NOVA1. Es un gen que veremos que puede estar relacionado, y por supuesto será uno de muchos, obviamente no es el único, pero es un gen que puede explicar cómo empieza, cómo parcialmente se logra la diferenciación entre las dos especies. El trabajo es este que pongo aquí, lo que hacen es la reintroducción de la variante neandertal, arcaica, de NOVA1, en organoides corticales, altera el neurodesarrollo. Y ahora lo voy a explicar. Y la proteína NOVA1, les digo, es una moduladora del splicing en cerebro. Al principio, hace unos 20 minutos, cuando empezaba 30 esta charla, les contaba qué es el splicing. O sea, el splicing es el proceso mediante el cual eliminamos los intrones para pegar los exones y tener el RNA maduro. Lo que pasa es que eso no siempre es igual. Hay veces que se hace de una manera y hay veces que se hace de otra. Para muchos genes es siempre igual, pero algunos genes muy importantes tienen un splicing que llamamos diferencial. Y sobre todo es muy importante ese splicing diferente que hay en el cerebro. Y la proteína NOVA1, producto del gen NOVA1, es una moduladora del splicing en el cerebro. Entonces, lo que vieron estos investigadores es que la proteína NOVA1 tiene una diferencia en un aminoácido entre la ancestral y la que hay en los humanos modernos. En la posición 200 hay una isoleucina en la proteína derivada del gen ancestral y una valina, que es otro aminoácido, en los humanos modernos. Esta isoleucina está en todos los vertebrados, pollo, en todos los mamíferos, el ratón como ejemplo, y también está en los neandertales y en los denisovanos. Y en cambio en los humanos modernos eso ya no está. Por lo tanto, aquí hay una diferencia importante y se pensó que esto puede ser una de las causas que diferencia el cerebro humano del neandertal o denisovano. Trabajo en Science desde años. Esta es la proteína, aquí vemos una hélice alfa, aquí hay un residuo 200 que puede ser valina o isoleucina. Y entonces, ¿esta gente qué hizo? Lo que les contaba al principio que hicimos nosotros de generar neuronas, ellos también generaban neuronas a partir de células madres pluripotentes. Igual que les conté antes, a partir de fibroblastos se convirtieron en células madres pluripotentes, y estas se pueden dividir, se pueden diferenciar a neuronas. Y luego, una cosa que
hicieron ellos, nosotros también estamos haciendo, aunque no lo he comentado, es no solo neuronas, sino generar pequeños organoides. Estos son organoides que representarían mini brain, mini cerebros, en particular de la región cortical, que es la relevante para estos estudios. Ahora bien, no solamente hicieron neuronas y las convirtieron en organoides, sino que antes de hacer esto, a la mitad, digamos, para entendernos, de las células, las trataron mediante un sistema que se llama CRISPR, y que si alguien quiere después se lo cuento, para introducir la versión arcaica, la versión neandertal de Nova-1. Y entonces tenemos dos grupos de células. Las células que tienen la versión humana moderna y las células que tienen la versión arcaica, en homocigosis, por si a alguien le interesa. Hicieron órganos corticales, tanto de uno como de otro, y estudiaron cuestiones moleculares, celulares, las redes neuronales, etc. No voy a entrar en eso ahora, hago una pincelada de los efectos. Lo que encontraron básicamente es que a nivel molecular había un splicing diferente en muchos genes, según si tenían la Nova-1 vieja o la Nova-1 nueva, o sea, neandertal o humano moderno, y estos genes eran genes que codificaban proteínas sinápticas importantes para la conexión entre las neuronas. O sea que ese cambio mínimo de un aminoácido hacía que un montón de genes funcionen de manera distinta, y genes que están implicados en la sinapsis. Y después, bueno, estudiaron el desarrollo de estos organoides, vieron que era distinto, etc. O sea, no voy a entrar en esto, porque es demasiado complicado y que, digamos, no viene al caso, pero para ver que variantes como esta son las que pueden explicar qué nos estuvo haciendo diferente en 50.000 años de evolución de los neandertales, o 600.000, en fin. Bien, y creo que vamos a ir acabando. Este trabajo, lo que dijeron estos autores fue, nuestra hipótesis es que este cambio genético fue un evento importante en la evolución del fenotipo neural específico de los humanos modernos. Por supuesto tiene que haber otros, y que por supuesto ellos también dicen que hay que seguir probando y tal. Pero los resultados son muy bonitos. Muy bien. Resumen, con esto termino y me abro a las preguntas. El resumen de lo que conté aquí es que hay variantes genéticas que pueden contribuir a una mayor susceptibilidad a tener un COVID severo. Se están empezando a identificar esas variantes mediante los métodos tradicionales del análisis de asociación a lo largo de todo el genoma, el Genome-Wide Association Analysis o Study, y se están empezando a identificar esas variantes. Algunas de las variantes que se van encontrando, tanto de riesgo como protectoras, provienen de los neandertales. Ya digo, esto igual puede tener poca importancia para el tratamiento del COVID, pero es un tema interesante para la evolución humana. Y después, para contestar esa pregunta que había quedado un poco colgada en la charla anterior, entre las variantes genéticas que nos diferenciaron de los neandertales, seguro que hay muchas, pero probablemente una podría ser la que cambia una isoleucina por una valina en la posición 200 de los aminoácidos de la proteína Nova-1 derivada del gen Nova-1. Lo dejo aquí y paso a dar pie a las preguntas y dejo de compartir. Bueno, Daniel, mi admiración se multiplica por 10 en cuanto a todo lo que sabes, cómo lo has explicado y tu generosidad para explicarlo. Yo para ordenarnos, creo que lo mejor sería que primero hiciéramos preguntas sobre la ponencia específica de Daniel, y después, en todo caso, abramos a otras preguntas que Daniel está dispuesto a contestar, pero que no tengan que ver con la charla y tengan que ver con otras charlas que hemos tenido, con nuestras fantasías o con cosas que se nos ocurran. Pero creo que de la charla él dejó muchas líneas abiertas para preguntar, si alguno quiere que lo explique mejor o que lo explique en más profundidad, o repreguntar algo. ¿A alguien se le ocurre? Difícil preguntar cuando... ¿Alguien está hablando? Quizás empiezo todo de nuevo, si no se entendió. Perdón. Sí, Carlos. Sí, yo quería preguntar
Primero, mi admiración por la charla. Me pareció brillante por lo que pude entender, la parte que pude entender o que pude aceptar. Y quería preguntar si esos cambios genómicos que él manifiesta, etcétera, pueden estar explicando actualmente, en este momento, las diferencias geográficas que se pueden advertir a propósito de cierta tendencia a padecer más o menos la enfermedad según el lugar del mundo al que nos referimos. No sé si me hago entender con eso. Clarísimo. La pregunta es muy relevante y obviamente la primera respuesta es no sé, porque no conozco los casos concretos, pero seguro que algo de esto va a haber. Digamos, uno de los problemas que tenemos cuando hacemos el estudio GWAS, este estudio de asociación a lo largo de todo el genoma para enfermedades de todo tipo, es que, como no es difícil imaginar, la mayoría de los estudios al principio se hacía todo con europeos, o sea, cuando digo europeo, digo también estadounidenses de origen europeo, para el caso es lo mismo, incluso pueden ser hasta argentinos de origen europeo, pero con gente que viene de un mismo bagaje genómico. Y esto es una barbaridad, porque lo que puede ser válido en una situación puede no ser válido en otro contexto evolutivo distinto. O sea, ya vemos que en África, por ejemplo, es muy distinto al resto del mundo, porque durante mucho tiempo los africanos estaban separados de los que salieron de África. Pero además de eso, en distintas regiones hay distintos componentes genéticos y genómicos, y esto hace que no va a haber un estudio razonablemente serio hasta que no haya muestras bien analizadas de todo el planeta. Y probablemente cuando sepamos cuáles son algunas de las causas, por ejemplo, ya vimos este haplotipo que digo, este conjunto de variantes estaba más representado en el sur de Asia, Bangladesh, pero toda la India y todo esto, y no en el este de Asia, cosa que no es fácil de entender. Ellos mismos dicen que no lo entienden, los autores del trabajo, pero quiere decir que hay que buscar qué es lo que pasa en cada lugar, porque seguro que puede haber una relación distinta según el país. Y el ejemplo de Bangladesh es muy pequeñito, pero es clarísimo. En Inglaterra, los bangladeshíes que están en Inglaterra tienen más riesgo que los no bangladeshíes, sean ingleses de pura cepa o argentinos, españoles o lo que fuera que anden por el Reino Unido. O sea que seguro que es importante. Muchas gracias. Bueno, la biología es algo que me costó aprobar en la facultad, pero tú me lo has hecho bastante más fácil. He entendido más cosas, me ha parecido que en ese momento yo prestaba menos atención. Ligado a lo que Carlos estaba presentando o preguntaba y que tú has explicado, aparte de estar impresionado porque un cambio de una isoleucina por una valina resulta que me condiciona la vida a mí personalmente, la política de vacunación debería entonces de estar casi más personalizada o ser más precisa en función igual de si se ha estudiado de la carga genética, de las modificaciones genéticas que tenga cada uno, y que podría explicar diferencias en cuanto al éxito a lo mejor de las vacunas que achacamos a la propia vacuna y que a lo mejor tiene que ver con nuestra carga genética. Vamos, no tengo ni idea y por lo tanto lo pregunto, que a lo mejor no es la propia vacuna, sino nuestra carga genética, la capacidad de respuesta que tenemos ante esta vacuna, por decirlo, es así. Sin ninguna duda, digamos, ahí hay un montón de médicos, la mayoría son ustedes médicos, lo saben perfectamente. En este momento la vacuna ha sido fabulosa, se conoce rápidamente, más allá de lo que podamos pensar de los laboratorios farmacéuticos, cuya historia la conocemos, pero desde el punto de vista científico, realmente fue el freno
que está funcionando para la enfermedad. Y por el momento no podemos entrar con sutileza, o sea, que hay que vacunar a todo el que se pueda. Y en todo caso, el problema con los países que no están recibiendo vacunas es justamente eso, que no reciben, o sea, la vacuna es generalizada a todo el mundo y no está haciendo tontería. Ahora, dicho esto, después, en muchas otras patologías que hace más tiempo que se están estudiando, algunos de los estudios estos de asociación no son solo quién tiene más probabilidad de tener la enfermedad, sino que también se puede analizar quién tiene mejor respuesta a un determinado tratamiento. Y entonces, según lo que muestre este análisis, puede convenirle o una vacuna u otro tratamiento, etc. Eso está pasando. O sea, por poner un ejemplo completamente fuera de situación. Nosotros estamos estudiando un tratamiento para la osteoporosis que es muy bueno y que lo usa todo el mundo, que son los bisfosfonatos. Ahora, parece ser que en algunas personas, en este caso es muy raro, pero el uso de bisfosfonatos puede llegar a provocar una fractura atípica de fémur, con lo cual es una ridiculez, porque estás dando un bifosfonato para no tener fractura, y le das el bifosfonato y a alguna persona, uno de un montón. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Lo que yo decía antes era que nosotros en el caso de osteoporosis habíamos encontrado que algunas personas, por su componente genético, un tipo de tratamiento, que son los bisfosfonatos, provocaba una fractura típica de fémur, aunque la gran mayoría no. Y entonces a esas personas hay que darle un tratamiento distinto. En el caso del COVID, lo mismo. Cuando tengamos suficientes datos, que todavía falta, podremos llegar a empezar a estudiar quiénes tienen o resistentes a la vacuna, o la vacuna les hace menor efecto, etc. Pero creo que todavía falta bastante para eso. Esa era un poco la cuestión. ¿Se escucha bien ahora? Sí, bien. Escucha bien. No sé si alguien pidió la palabra y yo no me he dado cuenta. Lo veo a Leo Melibú. Leo te está pidiendo. Leo. Hola Dani, gracias por la presentación, ha estado muy, muy interesante, la verdad. No, tenía una duda yo, porque así como muchas enfermedades como la diabetes, la enfermedad de Crohn, el lupus y alguna más la cirrosis biliar también, parece ser que vienen donadas de los neandertales. Aquí tendríamos el caso con el COVID, que hay una doble posibilidad. En el cromosoma 3 un factor de riesgo y en el cromosoma 12, ¿no?, un factor de protección. Entonces, ¿se sabe o tenés idea cuál tiene más impacto de las 12 variantes que parece ser que vienen de los neandertales? Porque es una favorecedora, otra de riesgo. Sí, la verdad que no se sabe. Yo diría que la del cromosoma 3, yo no diría que tiene más efecto, pero la asociación es más fuerte. Por lo tanto, parecería estar más implicada en la enfermedad. Pero eso es muy difícil de verlo. No sé qué pasa si una persona tiene las dos, por ejemplo, ¿no? O sea, como de todas formas son casos de susceptibilidad, es muy difícil contestarlo. Es un tema que se irá viendo en los próximos años a medida que se acumulen trabajos. Luisito Rajmil el otro día me mostraba un artículo donde volvían que todavía está en prensa, que volvían a confirmar el locus del cromosoma 3. Y ese parece que está siendo bastante sistemáticamente encontrado en los estudios. En el cromosoma 12 hay menos datos, pero creo que todavía es muy pronto para poder decirlo. Es una pregunta otra vez muy relevante, pero que tenemos pocas posibilidades de contestarla ahora. Lo que pasa es que hay tantos esfuerzos en COVID que yo creo que en poco tiempo tendremos más información. En África, hay muchos países, no en África del Sur, donde la incidencia es mucho más baja. Eso puede ser debido a que se comunican, son países subdesarrollados, se comunican menos casos, puede ser debido a que no hay la movilidad que tenemos nosotros los europeos, pero podría ser debido a la ausencia de esta variante. Claro, es muy tentador. Es decir, la variante de riesgo del cromosoma 3 no entró en África,
y entonces eso podría ser la causa. A Pavo y compañía ya les encantaría que sea esa la causa. A mí también me gustaría, pero creo que hay que probarlo todavía. Puede ser, o puede, a ver, estamos en enfermedades o fenotipos, o como queramos llamarlo, complejos, multifactoriales. O sea, yo lo que diría es que es probable que ese trozo del cromosoma 3 sea parte de la causa de que en África haya menos, pero solamente parte. La otra cosa interesante es que mientras que en el cromosoma 12 hay los genes responsables, etc., en el cromosoma 3 todavía no he visto nada. Este último trabajo que comentaba ahora habla de un marcador genético, absolutamente anónimo, que está puesto ahí en esa región, pero no dicen ningún gen que pueda ser el relevante, y seguro que lo están estudiando y trabajando como locos. O sea que el tema todavía debe ser difícil, pero claro que puede ser. Gracias, Leo. Carlos Nava. Justo, bueno, Leo, me quitaste lo que yo tenía como pregunta, pero bueno, nada, Daniel, muchísimas gracias porque nos abre a nosotros la cabeza, pero se abre un panorama a nivel mundial impresionante. Y bueno, si pensamos un poquito en que hace 2 años que estamos en pandemia, que al principio hasta faltaban los reactivos y no se podía hacer, estos estudios genéticos se harán de acá a 2 o 3 años, y por ahí de acá a 2 o 3 años vamos a saber cosas que hoy no se saben. Pero por lo menos tenemos los interrogantes o la curiosidad dirigida hacia un lugar que nos has alertado vos, Daniel. Así que muchísimas gracias. Y la pregunta era sobre África, pero claro, en África encima peor, porque hay múltiples factores dentro de África, desde población más joven, los viejos ya se han muerto, bueno, miles de factores. Está bien, que a lo mejor son de protección y otros son de riesgo, como que no va a haber vacunas. Ya veremos cómo se desenvuelven todos esos multifactores. Pero bueno, muchas gracias. Sí. Gracias, Carlos. No, seguro que, por eso te decía que es multifactorial, y todos los factores que vos dijiste son seguramente incluso mucho más relevantes que el trozo de cromosoma neandertal que pueden no tener. Pero, bueno, habrá que verlo, pero que la población africana no tiene genes neandertal es un hecho. Por lo menos sí. Así lo entendí. Sí, bueno, casi sí. Vamos a dejarlo que sí. O sea, en principio los neandertales se cruzaron con los humanos modernos fuera de África, eso no hay duda. Cuando digo casi es porque hay algunas teorías de que algunos, después del cruzamiento con neandertales, algunos volvieron a África, eso se discute. Pero digamos, en líneas generales, está fuera de África. No hay genes neandertales en África, en principio, hasta ahora. Landru quiere hacer una pregunta, me parece. Apeteguía también. Sí, en efecto. Daniel, Sí. me pregunto si en el marco de lo que nos has contado es posible entender los tratamientos oncológicos específicos que se están estableciendo a partir de diferencias genéticas entre unos enfermos y otros. Me imagino que sí. Sí, el tema oncológico es muy particular. Yo no trabajo, desde hace años había trabajado en Londres algo, pero no trabajo en cáncer. En el caso del cáncer tenemos 2 problemas genéticos. O sea, uno es la susceptibilidad genética germinal, digamos, es decir, por ejemplo, los que tienen linfomenia o alguna de estas enfermedades que tienen una mutación que lleva a que tengan una altísima probabilidad de cáncer desde el nacimiento, es una situación que existe, pero no es muy frecuente. Lo más frecuente son los que llamamos las mutaciones somáticas. Y entonces, claro, lo que se pueden analizar son los tumores, ver qué mutaciones tienen, y según esto el tratamiento puede ser totalmente a la carta, ¿no? Y es lo que están haciendo los grandes grupos que trabajan en cáncer. Ahí es más complicado porque, digamos, lo primero que tiene el cáncer es una enfermedad que desde el punto de vista genético es de muchas etapas. Primero hay un gen que muta y permite mayor proliferación. Cuando las células proliferan, mutan más todavía, y entonces acumulan mutaciones, que alguna de estas les permite salir y hacer metástasis, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea que se van sumando mutaciones. Se estudió muy bien para el cáncer de colon hace muchos años por Bogerstein, pero ahora se aplica a muchísimos cánceres, y entonces todo eso hace que
cada grupo de células del cáncer incluso sean distintas a otros grupos de células de cáncer. O sea que la cuestión se complica muchísimo. Pero seguro que se está haciendo, y esto ya se hace hoy en día, es tratamientos específicos según la base genética del individuo y las características genéticas del cáncer con las mutaciones que tienen. Pero yo ahí termino porque yo de esta parte manejo poco. Muchas gracias. Yo tengo apuntado a Carlos Apesteguía, a Cristina Ortiz y a Liliana Lorenzo. Yo creo que estaría bueno que siguiéramos este esquema de terminar con las preguntas que tengan que ver con la ponencia y después abrimos, porque esta apertura puede ser muy, muy fructífera y muy variada. No sé, si quieren abrimos ya, pero espero que los tres que tengan la palabra, si tienen relación con la ponencia, pues la hagan, y si no, abrimos para todos. Carlos Apesteguía. No, me parece que lo que yo pensaba preguntarte, Daniel, que reitero, como a los demás compañeros, el agradecimiento por esta charla. Sí, esta mayor susceptibilidad o menor susceptibilidad basada en los hallazgos genéticos podría estar vinculada también con la mayor susceptibilidad o menor a determinadas variantes del virus. Esto por un lado. Y lo otro que quería preguntar es si con esta historia de los africanos no contaminados por Neandertal, si tienen alguna particularidad con respecto a la enfermedad por COVID, los refugiados que llegan a Europa, los refugiados africanos que llegan a Europa. Sí, la verdad que, bueno, la primera, con respecto a las variantes, toda situación humana tiene un componente genético y la respuesta a las distintas variantes también. O sea que, por el momento, yo no he visto estudios, creo que no tenemos, esos estudios necesitan cantidades muestrales impresionantes, el tamaño muestral tiene que ser muy grande. Muchas veces estamos haciendo estudios con 100.000 muestras o cosas por el estilo, y eso es muy complicado, ¿no? Para tener una significación estadística. Entonces, por el momento, yo no he visto ningún estudio que busque genes de susceptibilidad o de protección dependiendo de la variante del virus que haya. Pero no me extrañaría en absoluto que lo haya en el futuro. O sea, yo creo que se van a encontrar cuando tengamos suficientes casos de Delta, suficientes casos de las otras variantes y ver qué es lo que pasa. Por el momento yo no he leído nada al respecto, pero seguro que vendrá. Y con respecto a los africanos, a ver, la parte genética, digamos, la parte no neandertal que tienen los africanos, etcétera, obviamente no cambian. Los africanos que vienen de inmigrantes tienen la misma situación que en origen. Y el ejemplo de Bangladesh que contaba es un poco eso. En Bangladesh tienen mayor frecuencia del haplotipo, digamos, del haplotipo de riesgo en ese caso, y los bangladeshíes en Bangladesh tienen más riesgo, y cuando se van al Reino Unido también siguen teniendo más riesgo, porque esta parte va con él, ¿no? Es parte de su genoma, y eso no cambiará. Lo que pasa que, a ver, todas estas situaciones que llamamos multifactoriales o complejas, es una interacción entre genética y ambiente, ¿no? Para ponerlo fácil. Entonces, claro, es muy importante ver qué pasa cuando con la misma genética cambian de ambiente. Para otras patologías hay muchos estudios, para otras características, qué pasa, por ejemplo, si los japoneses tienen más riesgo de cáncer de colon, ¿qué pasa con los japoneses que viven en San Francisco, ¿no? Entonces, si es la dieta, no es la dieta, es el clima, bueno, todo eso es muy complicado, pero evidentemente hay una interacción. Lo que pasa es que en el COVID todo es muy nuevo, aunque hay mucho esfuerzo. La mayor parte del esfuerzo está en la vacuna, por supuesto, y todo esto. Y a nivel genético se están empezando a tirar los primeros tiros. Pavo es uno de los, con el tema neandertal, es uno de los grandes investigadores en neandertales, y tiene estos dos trabajos y nada más que yo haya visto, ¿no? O sea, y los demás grupos van un poco por ahí.
sea que todavía queda mucho por hacer. Pero las preguntas son interesantes, por supuesto. Si seguimos con esto dentro de unos años, igual tenemos 10 respuesta. años. Esperemos que no haga falta. Sí. Gracias. Cristina. Bueno, como Juan me inhibió un poco, ya no sé si lo que quiero preguntar No. de la reunión o de lo que sigue, pero a mí me interesa para lo que sigue todo lo que es la farmacoterapia, por ejemplo, en fibrosis quística que hacemos nosotros, ya hay terapia genética, eso me parece fascinante, que nos va a cambiar el paradigma de la terapéutica, ¿no? En asma, en otras enfermedades. Pero bueno, lo de la epigenética es una manera de que el medio ambiente influya en la genética propiamente dicha, en la estructura genética, o es esa combinación de medio ambiente y genética. Sí, la epigenética es muy relevante también y tenemos mucho menos información que sobre la genética, ¿no? Pero se está trabajando mucho en ello. En el COVID yo no he visto todavía, pero me parece que ya hay cosas. Digamos, la epigenética es lo que está encima de la genética, ¿no? Es decir, yo mostré un dibujo de un gen, ese gen, digamos, tenía exones y intrones, y había un bichito verde que estaba adelante antes de la flecha, que no hablé de él, pero que es un factor de transcripción que se une al DNA para hacer que una enzima transcriba. Pues bien, la epigenética está relacionada con, por ejemplo, que esa región del DNA esté accesible a estas enzimas que pueden hacer copiar el DNA de RNA, son modificaciones o bien metilaciones del DNA, o sea, ponerle un grupo metilo, CH3, al DNA mismo, o sobre todo cambios en las histonas, que son unas proteínas sobre las cuales se envuelve el DNA. Y entonces hay zonas que están muy cerradas, y aunque los genes están ahí, no funcionan, y en cambio hay otras zonas que están abiertas, y si están en los factores adecuados, funcionan. Entonces, claro, el DNA en principio es bastante estable y salvo mutaciones no cambia. Pero en cambio, estas metilaciones y acetilaciones, tanto del DNA como de las histonas, eso va cambiando dependiendo del ambiente. Y es, como bien decías, uno de los puntos de interacción entre ambiente y genética. Ahora, a nivel de COVID, ¿cómo afecta en este momento? No lo sé, pero sé que hay estudios que ya están empezando a ver qué genes están metilados, o sea, modificados por la epigenética en relación al COVID. Ahora, yo personalmente no tengo más información en este momento. Bueno, no, yo te quería pedir disculpas, Cristina, porque lo que veo es que Dani es un todoterreno, o sea que las preguntas que quieran, que se las hagan, porque Dani contesta muy bien y que no necesita orden, pueden preguntar lo que quieran. Yo tenía alguna con relación a lo anterior, pero te la pregunto ahora, porque si Liliana se va por otro lado. No, dijiste que había 3 individuos de Neandertal estudiados su genética, su genoma, y un davisoniano. ¿Es así eso? ¿Lo Sí. A ver, ahora hay algunos más, pero hay pocos, hay muy pocos. O sea, genomas completos de buena calidad. Porque claro, entonces nosotros lo que decimos es, por ejemplo, tanto lo que estudiamos nosotros como lo de aquí. Ese trozo del genoma, los neandertales tienen esto. Y cuando decimos los neandertales tienen esto, nos referimos a esos 3 tipos, ¿viste? Y claro, igual eran 3 outsiders, 3 tipos que tenían algo raro y el resto, yo qué sé, igual eso les permitió que los huesos se mantengan mejor y por eso los encontramos. O sea, por ahí eran 3 hermanos. Quiero decir que no es muy sólida, digamos. Es espectacular lo que hacen. Que hayan hecho el genoma de Neandertal me parece espectacular, pero yo pongo la bandera de atención. Estamos hablando de unos pocos individuos. 3, 5 me da igual, son pocos individuos. Pero por el momento, el que todos tengan lo mismo ya es llamativo. 3 mejor que 1. Denisovanos tenemos menos, pero bueno, ya habrá. Liliana. Bueno, permiso para ir por otro lado. No, ya está abierta la veda, venga. Bueno, gracias por hacer tanto esfuerzo por ser claro. No sé si habremos entendido todo, pero bueno, abriste otra puerta.
¿Hay alguna otra enfermedad infecciosa, aparte del COVID, en las cuales esté registrado más susceptibilidad o más protección? Seguro que sí, yo lo desconozco, de hecho el COVID lo miré un poco, bueno, porque el COVID lo miramos todo, y además por esta charla, yo no trabajo con enfermedades infecciosas, pero no me cabe la menor duda, seguro que en SIDA debe haber un montón de cosas, en SIDA hay cosas muy evidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos que estaban dentro de un grupo de riesgo, con prácticas de riesgo y que no se infectaron, y le faltaba un trozo de un receptor del virus, etc. O sea, eso es más que susceptibilidad. O sea, seguro que hay estudios de cosas más sutiles también de este tipo. O sea, estudios GWAS, buscando lugares en el genoma que están relacionados, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que yo no trabajo en ello, no lo he mirado, pero de SIDA seguro que hay, pero quien dice SIDA dice hepatitis, quien dice, digamos, todas estas enfermedades infecciosas comunes están trilladas a análisis de GWAS. Lo veo en los artículos que salto para buscar los que me interesan, pero hay un montón, o sea, veo los títulos, ¿no? Ahora, ¿qué regiones concretas? Y eso no tengo la menor idea. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra palabra? Un comentario, pero yo como buen conspiranoico, entonces el que diseñó el virus era africano, ¿no? Yo creo que era un inmigrante que se quedó en un laboratorio. Bueno, yo creo que Daniel ha hablado de genes, de enfermedades de Neandertal y de COVID, y como está abierta la veda, hay varios temas que no sé cuánto tiempo tendremos, pero yo tenía apuntado aquí el tema de la edición genética de los CRISP, el CRISP, si podrías explicar un poco esto, cómo funciona. El tema de los transgénicos, que es un tema que se trató ampliamente y que tiene una repercusión en Argentina muy especial. Yo te los nombro, tú hablas de lo que quieras. Después hay una cosa que se llama la ingeniería genética y la reparación de ADN. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Del cáncer ya te preguntaron, y el otro tema era el envejecimiento. Yo me había apuntado esos temas que me parecían que eran como externos a la charla. Si alguno tiene preguntas sobre ello o las quiere hacer, y Daniel se anima. ¿Cuántas charlas más tendré para poder explicar? No, elige la que más te guste. Ahí, Si Cristina Ortiz también sugiere alguna pregunta. Y también lo veo a Luis Rasmil ahí con la mano levantada. Dale. Bueno, mejor que pregunten individualmente. No, después te contesto esto que me dijiste, ¿eh? Sí, pero yo te hice un panorama de película. Cristina. No, que a mí me crió las ganas de escuchar ese proyecto que dijo, después si les interesa les cuento, ese pequeño proyecto que dijo que estaba empezando, pero si hay otras cosas que no, como quiera. Lo que Daniel, manda a Daniel, venga. Bueno, eso lo puedo contar rápido, pero debería compartir pantalla y les cuento así un poco en resumen. ¿Comparto pantalla, puede ser? Sí, estás habilitado. Bueno. A nosotros nos interesó lo de los neandertales, un poco como tema, digamos, lateral a lo que estábamos haciendo. Leo Meliboski es uno de los que promovió esto porque le gustaba mucho el tema de los neandertales, a todos nos interesó, y nos tiramos un poco a ver qué pasaba. Y lo que hicimos, muy rápidamente, y además no está terminado, es el gen, o sea, empezaba aquí el tema. Decía, es un pequeño proyecto que hacemos con Leo Meliboski del Hospital del Mar y Oscar Lao. Los datos. Las mutaciones en el gen LRP5 tienen, algunas mutaciones generan una susceptibilidad a tener una alta masa ósea. O sea, es la anti-osteoporosis, para entendernos. Hay otras que causan osteoporosis, o sea, low bone mass, osteoporosis. Eso es un dato. El LRP5 ya sabemos que está implicado en la alta masa ósea.
La otra cosa que sabemos es que los neandertales y los denisovanos tienen mayor volumen corporal y tal, pero también tienen mayor densidad mineral ósea que los humanos modernos. Con esos datos nos preguntamos, ¿puede ser que los neandertales tengan una alta masa ósea, high bone mass, en parte debido a mutaciones en el RP5? Y si esto fuera cierto, lo importante sería que en este caso los neandertales no nos tendrían que haber pasado esas variantes, porque la evolución humana fue hacia formas más gráciles, menos huesos no tan fuertes y con menor densidad mineral ósea. Y entonces, rápidamente, lo que hicimos fue mirar la proteína LRP5, que es esta que está dibujada aquí. Las mutaciones que causan HBM, High Bone Mass, son estas que están en este rincón, y todas ellas estaban en esta parte de la proteína, que es el primer beta propeller. En el resto, mutaciones que aquí no pinté, causan osteoporosis. En cambio, estas causan alta masa ósea. Y para hacerlo rápido, vimos que las mutaciones que encontramos en el genoma neandertal y en el denisovano también estaban en esta región. Por lo tanto, primer punto, podría ser que estas mutaciones causen realmente alta masa ósea, porque por lo menos están en el lugar correcto de la proteína. Tenemos un método que no voy a detallar, pero que podemos probar si estas mutaciones causan lo que pensamos o no, y lo que vimos es que las mutaciones neandertales y las denisovanas, todas activan la vía de Wnt, que es una vía de transducción de señal, y producen lo que sería alta masa ósea. O sea que la respuesta es, los neandertales y los denisovanos tienen variantes que parecerían que pueden ser responsables, por lo menos en parte, de esa alta masa ósea. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta más o menos contestada. La segunda es, si es verdad que los neandertales, y sobre todo los neandertales, tienen estas variantes, no nos las tendrían que haber pasado para que nosotros no tengamos esa alta masa ósea. Y cuando, usando el mismo esquema, hicimos este estudio, que les recuerdo, si la mutación es adaptativa, estará presente en muchos cromosomas, si es neutra, estará presente en pocos cromosomas. Cuando miramos la región que contiene el RP5, y con esto acabo, lo que vimos es que no había nunca las variantes de neandertales. Es decir, que hubo como lo que llaman los evolucionistas, una evolución, digamos, supresora de estos genes. O sea que a la evolución humana le convenía no tener estos genes neandertales y los eliminó. O sea que esto confirma que esas variantes de neandertales y denisovanos, por un lado, podrían causar alta masa ósea, y por otro lado, no fueron introgresadas en el genoma de los humanos modernos. Esta es un poco la historia que iba a contar. Pero bueno, todavía no está terminado, y el que sabe de esto es Oscar Lao, que es el que hace evolución humana. Nosotros solo hacemos los estudios funcionales para ver si las variantes estas hacen la activación de la vía de Wnt. Tengo a Liliana Lorenzo y a Luisito Rasmil. Yo no me borré, perdón. Bájala. Luis, entonces. Hola, bueno, gracias por la presentación. Así, yo creo que ha sido fantástico, sobre todo por lo que yo iba a plantear ahora, ¿no? Es el tema que tú ya has incidido varias veces, ¿no? Que todo es policausal, multicausal y que no es, ¿no? Y lo de la epigenética y todo esto, ¿no? Pero pensando en, o sea, no como una crítica, sino que como una cosa que sucede siempre, ¿no? Esto de que la asociación no siempre es causalidad, ¿no? O sea, cuando has dicho esto, por ejemplo, de los bangladesíes en United Kingdom, seguramente debe haber una interacción entre la clase social de los bangladesíes en United Kingdom y la susceptibilidad, ¿no? Y relacionado con eso, te quería preguntar una cosa que no tiene que ver con esto y que a ver qué opinas. Si podría haber, además de todo el resto de causas, o de relaciones de riesgo en la menor susceptibilidad de la población infantil respecto de la COVID. Si se te ocurre que una parte de la historia, ¿no? Como esto de que, ¿no? Que los mayores, bueno, que los mayores de 60 y pico se han muerto más,
en parte era por otro motivo, además asociado, pero tenía que ver con algo de probablemente falta de respuesta inmunitaria y tal, ¿no? Que si esto puede tener que ver, ¿no? El hecho de que haya algún, o incluso, no sé, en esto sí que no tengo ni idea, a pesar de que era pediatra en algún momento, pero sí el hecho de que, digamos, los menores, digamos, estimulan bueno, al principio incluso había salido, ¿no? En algunos países que vacunan con la BCG, que la BCG tenía algún factor, ¿no? Digo, el hecho de que reciban vacunas, otras vacunas, ¿no? Que tengan mayor posibilidad de reaccionar y de ser menos susceptibles a la COVID, ¿no? No sé qué te parece, si puede haber... No, bueno, primero, el tema de Bangladeshis y esto dicen ellos en el artículo, yo no tengo ni idea, ellos citan otro trabajo que yo no lo fui a ver, y digamos, si el trabajo está bien hecho, lo que habría que mirar es los bangladeshí y, no sé, los de Malasia, o gente que tiene el mismo sector social, las mismas condiciones, o ver los que, no sé, o ver si realmente si es el haplotipo o no el haplotipo. Pero eso, digamos, a ellos les viene bien para cuadrar la historia y por eso lo ponen, y no tengo elementos para decir que no. Puedo decir, bueno, no sé si me lo creo del todo hasta que no vea el otro trabajo, y como no es mi tema, no lo fui a buscar. Eso es un tema. El tema de la edad es complicado, incluso en el artículo que comentamos contigo el otro día, hablan de la edad también, ¿no? O sea, de los menores de 60, y parecía como que fuera un poco al revés. Pero, a ver, lo de los niños, seguro que no es genético, porque el genoma del niño es igual que el del padre, bueno, la mezcla de padre y madre, lo que sabemos, o sea que ahí no hay un elemento genético. Lo otro ya no tengo idea, o sea, evidentemente puede tener que ver con la respuesta inmune en los niños, y eso te lo dejo más en tu campo de cuando eras pediatra, o de los que sepan de esto, yo no tengo idea. Pero desde el punto de vista genético yo no lo veo, y desde el punto de vista epigenético, que podría ser también, yo por lo menos no tengo datos. O sea, es evidente que los niños transmiten menos y que sufren muchísimo menos, eso no hay duda. Y si hay que vacunarlos o no, ya lo hemos discutido o comentado, y a mí no me queda claro. Ya sé que vos tenés una postura muy clara, yo no lo tengo claro, pero entiendo que el riesgo es mayor que el beneficio para ellos, sin ninguna duda. A nivel de la pandemia, bueno, es más complicado. Pero lo que vos me decías me dejó tocado, o sea, acá los jodemos a ellos para protegernos a los adultos. O sea que es un tema para discutirlo, pero yo no tengo elementos para eso. Aclaro que Quique Bassat, que es un pediatra especialista en infecciones y en vacunas y en epidemiología, hablará dentro de unos días en el grupo. Y hablará de este tema, espero que nos aclare dudas. Bueno, y voy a tus preguntas, Juan. Por un lado, me preguntabas de CRISPR. Sí. CRISPR es una herramienta, hay pocas herramientas que nos han modificado tanto la vida en el laboratorio como CRISPR. Lo podría comparar con la PCR, hace 30 años cuando empezamos con las PCRs, 20, 25, no sé. PCRs, CRISPR, las células IPS, son cambios revolucionarios. CRISPR lo que nos permite hacer es cortar el DNA dentro de la célula, porque antes lo que hacíamos era sacar un trozo de DNA, corregirlo y volver a introducirlo. Nos permite hacerlo dentro de las células. E incluso introducir mutaciones, quitar mutaciones. O sea, nosotros ahora esas células, esas neuronas que mostré, las generamos a partir de una neurona de un individuo de fibroblastos, de un individuo sano, que no tiene la mutación, y le metimos la mutación de la enfermedad, con lo cual podemos generar modelos de cualquier enfermedad. Antes necesitábamos tener fibroblastos de cada paciente para poder hacerlo. O sea, la CRISPR como herramienta es espectacular. Además lo descubrió un español, pero después no tuvo el premio que merecía, que trabajaba en bacterias y que no era realmente un especialista en el uso del CRISPR, pero revolucionó la ciencia. Hoy todos los laboratorios están usando CRISPR. De transgénicos que me preguntás, yo no tengo mucha idea. A ver, lo que yo digo, hay algunas barbaridades que he escuchado, como ¿cómo vamos a comer tomates transgénicos? Le están metiendo genes al tomate. El tomate tiene genes, como todo ser vivo, todas las células tienen genes. O sea que el tema no es si meten genes o no meten genes. El problema es qué gen se mete y para qué. Entonces, si se meten genes
que hacen que resistan a los pesticidas, para después poder tirar pesticidas a lo loco, y después nos comemos los pesticidas. Lo jodido ahí es lo que están usando, no el transgénico en sí mismo. Yo me acuerdo que había unos que no sé, después lo dejaron, pero en una época querían hacer cereales transgénicos para que tengan mucho valor, mucho más valor energéticos para solucionar el hambre en África. Bueno, yo creo que no funcionó, pero si hubiera funcionado, yo creo que eso tiene sentido, aunque sean transgénicos. O sea que no es tanto transgénicos sí o transgénicos no, sino transgénicos para qué, y con mucho cuidado, y sobre todo transgénicos que se liberan a la naturaleza pueden tener un efecto incontrolado. O sea, a mí los transgénicos no me caen simpáticos, pero pienso que hay que criticarlos con criterio. Algunos pueden ser que sean útiles. O sea que eso... ingeniería genética, bueno, se viene haciendo de forma más manual desde la revolución neolítica, más o menos, desde que dejamos de ser recolectores para pasar a ser sedentarios y tener nuestros animales y nuestras plantas. El trigo que existía en un primer momento salvaje daba un rendimiento mínimo con respecto al que se fue generando. Y eso fue una especie de ingeniería genética a lo largo de los siglos y milenios, ¿no? O sea que, bueno, la ingeniería genética lo mismo. Sí, podemos hacer cambios cuando corresponde. Depende dónde y para qué. Ahora, ingeniería genética es más una técnica que usamos en el laboratorio más que algo en sí mismo. CRISPR es ingeniería genética, los transgénicos pueden ser ingeniería genética. O sea, el nombre ha quedado un poco, no sé, quizás un poco antiguo. No sé qué más preguntabas, del envejecimiento. No, el tema de la reparación de ADN, más o menos lo has explicado, pero ¿podrías reparar ADN en un óvulo, en un espermatozoide o en un embrión? ¿Lo está haciendo? A ver, yo personalmente creo que en un óvulo y un embrión lo que tenemos que hacer es ver si tiene la enfermedad, suponiendo una familia que tiene una enfermedad hereditaria, etc. Y si tiene la enfermedad, descartarlo. Si es un embrión, hacer un aborto y volver a probar. Nosotros no hacemos diagnóstico en general, pero en algunas enfermedades donde no había buen servicio en la comunidad, hemos hecho estudios de mutaciones y tal. Y los padres están súper agradecidos. Tenía una chica que tenía una exostosis múltiple hereditaria y no quería que su hija pase por lo mismo, y entonces encontramos la mutación, que no la habían encontrado en la empresa privada a la que habían ido, pero en fin, nosotros encontramos la mutación, diseñamos unos primers, unos cebadores adecuados, le dimos a un grupo de los que hacían, análisis preimplantacional, y sacaron una célula del embrión, comprobaron que era sana, y cuando era sana lo implantaron, y tuvieron una hija sana, y cada tanto vienen a visitarnos. Yo haría eso más que ponerme a curar un embrión o curar un óvulo. Creo que no, para mí no tiene sentido. Entonces, desde esa perspectiva, por mí, curemos la enfermedad de los vivos en todo caso, y mientras sea una situación, digamos, prenatal, yo me contentaría con poder detectar todos los que tengan una enfermedad muy grave que necesiten, digamos, interrumpir el embarazo y volver a probar en todo caso. Esa es mi opción. Ahora, ¿qué se están haciendo cosas? Hay barreras éticas que están muy discutidas y que me parece correctísimo que estén poniéndose duros con esto. Otra cosa son tratar de curar a las personas que ya nacieron. Nosotros intentamos con RNA una terapia para corregir una mutación de splicing en un caso de Niemann-Pick, esas mellizas que se veían ahí. Estamos trabajando en ello con los ratones y las chicas se murieron, no llegamos a tiempo, pero probablemente a otros podríamos llegar a curarlos. Eso es lo que vale la pena. Lo más complicado en todo lo que sea terapia génica, lo más complicado es poder llegar a todas las células. O sea, una cosa es una terapia génica en células sanguíneas, que es más fácil, o por ejemplo enfermedades de los ojos, en la enfermedad de Leber, por ejemplo, se está haciendo, porque el tejido está ahí mismo, o sea, el ojo es fácil de acceder y tener la retina ahí misma, etc. En el cerebro, que son nuestros casos,
hay que entrar directamente intraventricular, o sea, es complicado. Si vas por vía sistémica, muchos de los tratamientos no sirven porque no se cruza la barrera hematoencefálica. O sea, hay muchos problemas más prácticos que otra cosa, ¿no? Pero bueno, en principio creo que es una buena opción para el futuro. Muy bien. Yo Ahí quisiera está, hacer una pregunta. ahí está Juancho, que está Juancho. haciendo una pregunta. Sí, lo veo. No, Daniel, te agradezco muchísimo, realmente. Muchísimo, muchísimo. Has sido muy generoso y muy, muy claro. Yo quería hacerte una pregunta. Yo siempre tuve el concepto de dos palabras que eran susceptibilidad e idiosincrasia. ¿Cómo me explicás una cosa y la otra? Porque de susceptibilidad se habló, y de idiosincrasia es lo mismo, es distinto, tiene algo que ver con todo lo que explicaste o con algo de lo que explicaste. No tengo la menor idea. O sea, para mí, susceptibilidad es que el tener una variante, estadísticamente está demostrado que es más probable que tengas el fenotipo que estás mirando. Eso es una susceptibilidad. O sea, las palabras no sé bien qué quieren decir. Para mí es una asociación estadística. Una asociación estadística no es causal, puede ser incluso debido a factores casi distintos a los que estamos estudiando. Justamente nuestro gran problema es que cuando encontramos por el GWAS una señal, a veces no sabes a qué gen se refiere. Si es que, digamos, supongamos que nos creemos el estudio estadístico. Hay una alta frecuencia de los que tienen esa variante que luego tienen realmente la enfermedad. Estadísticamente, con unos límites de estadísticos muy estrictos, porque es 10 a la menos 5 por 10 a la menos 8, cosas por el estilo, es realmente muy difícil cruzar esa barrera, y cuando cruzas me creo que pasa eso. Lo único que te puedo decir es, los que tienen esto tienen más probabilidad estadística de tener esa enfermedad. Entonces, ¿por qué? No tengo la menor idea, no, muchas veces. Hay veces que está, claro, si esa señal que tenés en el genoma cae en medio de un gen, hombre, lo más probable es que sea ese gen el responsable. Entonces habrá que estudiar qué hace este gen, por qué, etc. A veces cae en medio de dos genes, y pueden ser una región de las que no hablé hasta ahora, pero son regiones reguladoras que sirven para que eso permita que se unan proteínas que hacen funcionar a los genes. Bueno, habrá que estudiar todo eso. Ahora, la susceptibilidad es solamente estadística, y por lo tanto no hay causalidad demostrada, es sospechada en todo caso. Idiosincrasia aquí no sé cómo entra. Ahí te lo dejo a vos si tenés idea. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias. ¿Otra pregunta, alguna otra intervención que quieran hacer? ¿Queda algo pendiente? Bueno, cerramos la charla. Yo la voy a cerrar como la empecé. Y quiero agradecerte, Daniel, la charla que has hecho. Estoy absolutamente impresionado por que hayas aceptado, por tu capacidad didáctica, por tu conocimiento, y te agradezco muchísimo que nos lo hayas explicado a nosotros, absolutamente desinteresadamente, y que formes parte del grupo, que es un orgullo. Y te felicito muchísimo por toda tu carrera y a lo que has conseguido, habiendo empezado más tarde. Eso es tremendo. Tuve también mucha ayuda, que eso también cuenta. Y mucha inteligencia. Gracias. Bueno, un aplauso. Aplaudí que se ríe. Gracias por invitarme. Muy bien, Dani.